Tengo tantos temas para esta noche que no sé honestamente tengo un pequeño guión aquí, pero voy a empezar por este lado porque esta mañana me refería al tema y algunos amigos del área de la construcción me enriquecieron durante el día de cosas que están pasando con los materiales de construcción. Esta tarde me enteré de que el gobierno está estudiando la posibilidad de permitir la importación de materiales de construcción para de alguna manera enfrentar la ola de alcista que hay en los precios en este renglón. Y era una sugerencia que hacíamos. La venta de materiales de la construcción es un oligopolio desde hace tiempo. Recuerdo cuando entró aquí Cementos Mexicanos, que la funda que estaba en ese momento a 110, 115 pesos, la funda de cemento, ellos la estaban vendiendo entre 80 y 85 pesos. Y fue un atractivo. Pero luego se reunieron entre todos y fijaron el precio y se quedó como el parte del oligopolio también al mismo precio, con algunas diferencias de 1 o 2 pesos, para marcar quizás un asunto de calidad. Pero el acero, el cemento, el alambre, todo eso es un oligopolio en la República Dominicana. Mientras el precio va de manera abusiva, que ya se está hablando entre un 20 y un 25% y en algunos casos más, el gobierno necesita de alguna manera o llamar a estos empresarios, que no son tantos, es un grupito, y decirle, ven acá, dígame qué es lo que está pasando. Bueno, presidente, que los insumos a nivel internacional han subido, porque ahora no es el tema del tipo de cambio o la prima del dólar, como dice la gente. Es el tema ahora de los insumos internacionales. Yo creo que el gobierno debe abocarse a autorizar la importación de materiales de construcción, de acero, de cemento, de alambre, de todo lo que tenga que ver con el área de la construcción. El gobierno tiene muchos proyectos de viviendas, el sector privado tiene muchos proyectos de vivienda que han tenido que ser paralizados o aumentarle a la persona que va a adquirir esas viviendas para dejarse apretar el cuello por este grupo de empresarios que es insaciable. Cuba vende cemento de muy buena calidad y a mejor precio de aquí. Es más barato importar los materiales. Y esto no es un asunto de sobrevivencia o de soporte a la industria nacional, como podría afectar, por ejemplo, la importación de rubros agrícolas. Pero sí es necesario hacerlo también. Pero el área de la construcción debe metérsele la mano, presidente. Y esta mañana me refería a este particular porque entiendo que hay una especulación, no se justifican, por mucho que quieran hablar de los insumos internacionales eso no se justifica lo que está pasando ahora. Y decía en días pasados que el gobierno tiene que prestarle atención a los precios, porque parece que por ahí es que le han identificado el talón de Aquiles. Como hay estabilidad cambiaria, ahora mismo la economía está despertando, ya prácticamente tenemos un 85%, un 80-85% abiertos, se están recuperando los empleos, se tiene una proyección de crecimiento de un 6%, ya las últimas noticias sobre turismo se dice que en este mes se espera 200,000 visitantes o más de 200,000 visitantes a República Dominicana, el inicio del programa de vacunación, todo esto pinta un panorama favorable. Pero hay gente que ha querido pescar en río revuelto, el de los porcicultores, el de los avicultores, de la construcción, y hay que recordar que hay mucha gente interesada en que las cosas no le vayan bien a este gobierno. No le importa que le vaya mal al país. Estoy de acuerdo con la importación de materiales de construcción. Todo el material de construcción que entra a la República Dominicana es importado. Y el que se ensambla aquí como el cemento también es con elementos importados. El clinker, que es uno del elemento principal, pero aquí hay una fábrica de acero. Esa fábrica de acero
Por eso hablo de lo interesante que sería ver eso. Como tú decías, Atahualpa, la industria de la construcción en el país está manejado por décadas en manos de oligopolios. Oligopolios que se han concentrado. El caso de la varilla, todo el mundo sabe que eso lo maneja aquí la familia Vicini. Y la competidora que tenía la familia Vicini terminó uniéndose al mismo consorcio. Todo el mundo lo sabe. Ese es peor, ese es un monopolio. Bueno, ya, pero todavía vamos a decirle, vamos a disfrazarlo de oligopolio, aunque la atribución le corresponde, no hay problema. Con el cemento sucede lo mismo. Con el bloque que utiliza cemento también sucede lo mismo. Habría que ver cuáles serían los mecanismos con que el Estado vencería esos monopolios que por décadas han controlado eso de manera desaforada, sin que el Estado dominicano le haya puesto control, a pesar de todo el daño que en su momento han hecho a la industria nacional en perjuicio de los bolsillos de los contribuyentes y de los ciudadanos dominicanos. Habría que ver cómo quiebran el monopolio de las varillas cuando el ministro de la presidencia es el representante de ese conglomerado, fuera y dentro del gobierno. Ojalá. No, es interesante a ver con cuál fórmula de las que se inventa Ito Bisonó, él va a cambiar el esquema importador en materia de construcción, porque aquí hay un esquema totalmente importador, pero manejado por grupos. Repito, el Estado no ha querido o no ha podido, o ambas cosas a la vez, vencer durante décadas. Y ellos están ahí. ¿A quién se le va a permitir importar? ¿A todo el mundo? Tú más que nadie y más que yo, sabes la mafia que hay con el tema del acero aquí en República Dominicana. Claro. Porque tú una vez intentaste, creo, un asunto de importación, trabajaste con una empresa afuera que estaba tratando de entrar al mercado nacional. ¿Y qué es lo que hacen los dueños de ese oligopolio? Que le dicen a las ferreterías, si usted le compra varilla o acero a ese señor, cuando ese señor no tenga, se le acaben, yo no le voy a vender. Si usted le compra cemento a ese que está importando cemento, yo no le voy a vender cuando él no tenga la disponibilidad. Y lo asfixian o le bajan el precio a un nivel tal que tiene que comerse el acero y el cemento. Por eso yo sugiero que los constructores de viviendas principalmente están agrupados en una asociación. Hagan a través de esa asociación que el gobierno le permita a esos constructores la importación de rubros del área de la construcción. Eso es una salida. Que se federalicen. Nosotros lo planteamos una vez hace muchos años a los ferreteros de Santiago. Federalícense y entre todos importen y quiebren entonces. Pero Atahualpa, es que también es difícil porque el Estado ha sido cómplice de esos oligopolios. Bueno. Y entonces los mecanismos aduanales son invencibles para los pequeños y siempre son fáciles para esos grandes. Por eso quisiera ver con cuál fórmula Ito Bisonó me va a salir esta vez para quebrar esos monopolios, que sería muy bueno. Yo quisiera ver, eso me sería interesante, ver cuál sería el papel que jugaría Lisandro Macarrulla, que representa a los Vicini dentro y fuera del gobierno. Y los Vicini manejan el acero del país. Porque Ito dijo que iba a trabajar en eso. Bueno, él dijo lo mismo con lo de los combustibles y ahora dice que ahora habló de otra cosa. Porque tú sabes que aquí vivimos improvisando y haciendo inventos. Pero no es culpa de Ito el que él tenga también tantas deficiencias académicas. No. El tema de los combustibles es injusto porque, señores, en los últimos 4 meses el precio del barril ha subido en un 40%, Juan Sebastián. Tenemos que ser objetivos en ese sentido. Atahualpa, la objetividad es la base. Cuando él era oposición, él le vendió una idea al país sustentada en una inobjetividad absoluta por el simple hecho de hacer oposición. Ahora que es ministro de Industria y Comercio, ha tenido que tragarse con desvergüenza aquella postura.
Y a eso es a lo que yo me refiero. Este país necesita hombres públicos coherentes. No, lo que los políticos van a tener que aprender es a ser comedido con sus declaraciones todo el tiempo. Porque es que las redes sociales no borran. Y a veces tienen hasta planta por si se va la luz, no borran y todo eso queda archivado ahí. Como no fue archivado, en la tarde de hoy se conoció la información de que el ingeniero Leonardo Fañas fue detenido nueva vez por la querella que presentó una ex empleada del Instituto Agrario Dominicano. A pesar de que la denunciante renunció a continuar la querella que fue depositada el 18 de enero del presente año, el Ministerio Público ha continuado la investigación de oficio. Faña llegó a la corte a las 11 de la mañana de hoy en compañía de sus abogados y algunos familiares y entró al despacho del procurador encargado del caso porque en el momento del supuesto delito él tenía una jurisdicción privilegiada y en este caso pues fue dejado detenido por la orden de un juez del Distrito Nacional. Parece que durante las investigaciones se han encontrado evidencias que comprometen la responsabilidad de Fañas y el procurador encargado de la investigación ha dicho que solicitará en las próximas horas medida de coerción consistente en prisión preventiva para el suspendido, porque todavía no ha sido cancelado, el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, ingeniero Leonardo Fañas. Allá hay una situación que hay que auscultar a Atahualpa. Hay un director interino nombrado por decreto y el señor Fañas está suspendido. ¿Se equipara la suspensión a una vuelta a la jurisdicción ordinaria? Porque el presidente debió haberlo desvinculado del cargo. Y si no hubiese existido ninguna vinculación con los hechos, reponerlo de nuevo. Pero el hecho de una suspensión con un interinato de otra persona encargada de, mientras dure este asunto de Faña, es una indefinición. Le mantiene la jurisdicción privilegiada, Juan Sebastián. Pero crea un estado de indefinición que no conviene a la imagen del gobierno. Pero debo decir otra cosa. Él está detenido en la cárcel del Palacio de Ciudad Nueva por orden del Ministerio Público para ser sometido dentro de 48 horas máximo a la solicitud de medidas de coerción. Y ahí voy. Leonardo Faña no tiene que ser reducido a la medida extrema de la prisión preventiva porque no es un individuo con condiciones de sustraerse a un proceso. Mantengo mi coherencia con el debido proceso. Al igual que hablé con los del Pulpo, al igual que hablé con los del Odebrecht, he dicho que son personas que no se van a escapar a un proceso y que no se requiere por complacer el morbo público que se disponga la pena excepcional. Leonardo Faña no se va a sustraer a un proceso. No tiene esas condiciones y tiene arraigo suficiente para enfrentar la justicia en lo que él debe hacer. Por eso abogo como ciudadano de que dejemos a un lado el populismo judicial y el tener que estar cediendo ante la opinión pública que no es juez. La opinión pública es un cadalso. Por eso es que hay un poder judicial para evitar eso, para evitar que una sociedad se degrade y haga justicia por su propia mano. Por eso soy coherente, mantengo mi criterio, no hay necesidad de una prisión preventiva, pero el presidente debe definir la situación de Leonardo Faña para no crear este estado de dubitación. El problema es que desde hace tiempo el Ministerio Público no conoce otra solicitud de medida de coerción que no sea prisión preventiva.
Y los jueces, en aras de no buscarse problemas con el populismo, justamente, porque aquí se entiende que poner una medida de coerción diferente a la prisión preventiva ya es poner en libertad o declararlo inocente. Igual que se entiende que si lo condenan, o sea, si le dan una prisión preventiva como medida de coerción, es una pena por adelantado. Pero aquí por cualquier quítame esta paja, aunque usted tenga todo el arraigo, a usted le importa eso al juez, porque el Ministerio Público puede pedir cadena perpetua como medida de coerción. El que tiene que decidir sobre si hay arraigo o no o algún tipo de resquicio para sustraerse al proceso judicial es el juez que conoce la solicitud de medida de coerción. Pero aquí la prisión preventiva es la norma y la libertad en otro sentido es la excepción. Así de sencillo. Y seguimos, porque este es un país dado al espectáculo. Y aquí no hay quien mande a callar a los jueces. Y uno de los vedetos más connotados del país en materia pública que debe cerrar la boca es el juez Alejandro Vargas, que ya como juez del Tribunal Constitucional ha abogado porque el Poder Judicial tenga un presupuesto que le permita trabajar con independencia. Hermano, primero, la voz del Tribunal Constitucional no es su presidente. Usted no puede estarse refiriendo como juez a esos aspectos. Segundo, hay un consejo del Poder Judicial que es el que debe discutir con el Poder Ejecutivo y con el Congreso las cuestiones presupuestarias. Eso no le compete a usted como juez, ni saludar que se ha llevado una ley al Congreso para regir el problema del referéndum. Hermano, es un problema del Congreso. Es que usted no se puede callar la boca, coño. Pero qué cosa te ha agarrado. Tú no le pasas una. Este país está con las cuatro patas para arriba. Coño, no se puede callar la boca ese señor. Discúlpeme la mala palabra. Qué cosa. A usted le compete estar opinando ahí. Quien habla por el Tribunal Constitucional es su presidente. ¿Qué no tiene que hablar de presupuesto? Y no, usted no puede referirse a eso, porque usted no sabe en qué momento va a tocar un aspecto presupuestario como juez del Tribunal Constitucional. Pero quieren estar en la prensa todos los días hablando mierda. O más mierda de la que han hablado. Discúlpeme, no voy a decir más nada. No, por suerte. Voy a hablar ahora del tema de las vacunas y de la situación del COVID. Miren, hay contradicciones y sigue el problema de comunicación en el Ministerio de Salud Pública. Señores, mientras más transparente se es, menos memoria hay que tener. Hay un famoso refrán que utilizamos de que el mentiroso o el hablador tiene que tener memoria. Si usted no miente o si usted no disfraza los hechos, usted no tiene por qué tener memoria porque usted va a decir siempre lo mismo. Pero las ambivalencias y la poca definición crea la duda y mella la credibilidad hasta de la propia verdad cuando se dice. La Universidad UNIBE de Santo Domingo ha hecho público una información de que desde hace más de un mes, casi 2 meses, le había entregado al Ministerio de Salud Pública el estudio donde se había determinado la presencia de la cepa inglesa y la brasileña del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública nunca se refirió a eso. UNIBE parece que esperó a ver si el Ministerio Público hablaba y finalmente, como una parte de su responsabilidad social, dio a conocer el estudio. Esta mañana el ministro Rivera, en un programa de televisión, más o menos aceptó que ciertamente estas 2 variedades de cepas o 2 variantes de las cepas originales del coronavirus podían estar en la República Dominicana y que también dijo que el rebrote que hubo en enero
pudo haberse debido a que esa cepa, de acuerdo a los estudios que se presentó de UNIBE, podía estar en República Dominicana desde noviembre o diciembre, y que esas cepas, esas variantes de cepas, podría ser el causante del rebrote del mes de enero, que no fue la francachela de diciembre, pero tampoco afirmó. Más adelante, la vicepresidenta de la República dice que es posible que estén las cepas en el país y que se han enviado muestras a diferentes laboratorios internacionales, como es el caso del Centro de Prevención, del Centro de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta, para analizarla y confirmar. Pero esos informes no han llegado al país. No se sabe de dónde pudo comprobar la UNIBE o si utilizó los enlaces entre universidades para conseguir una rapidez más alta para obtener resultados de probables pruebas que enviara al exterior. El asunto está que estas dos cepas son hasta cierto punto más mortales, de acuerdo a las informaciones, y de una mayor facilidad para propagarse. Pero hoy todavía no tenemos un documento del Ministerio de Salud Pública que diga si está aquí la cepa o no, si están aquí esas variantes del coronavirus, si eso se debe o no a el rebrote que hubo y al disparo de la letalidad, que en diciembre alcanzó, en febrero alcanzó por encima de 400 fallecimientos. Mientras más tiempo pasa, se supone que más efectivos pueden ser los tratamientos por la experiencia de resultados, y hasta ahora uno de lo positivo de República Dominicana era mantener una tasa de letalidad muy por debajo del promedio de América Latina y de muchos países del mundo, que no sabíamos a qué atribuírselo, si es que el dominicano está protegido por dos vírgenes como la Altagracia y la Mercedes, o el material que estamos hechos, o la chulería que somos los dominicanos y que Dios nos protege, porque somos tan locos que nos protege Dios y todo el mundo, y todos sus santos. Pero el asunto es que todavía no se ha logrado armar un equipo de comunicación y trabajar esa política de cara a la población de manera transparente. Todavía seguimos con la metodología de que las muertes no son de estas últimas 24 horas, pero se reportaron ahora en las últimas 24 horas. Quiten eso y digan buenos resultados, o obliguen a los centros de asistencia a que tengan que hacer el reporte todos los días, y múltenlo, sanciónenlo. Pero no sigan por ese camino, que la campaña de vacunación va excelente. Ya tenemos más de 500,000 vacunados. Se están vacunando casi 80,000 personas todos los días. Si seguimos ese ritmo, en 3 meses vamos a tener la inmunidad colectiva, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. El rebaño. La inmunidad de rebaño, primero que cualquier otro país del área, lo vamos a lograr. Estamos en un segundo lugar en cantidad de pobladores de toda el área del Caribe y de América. Entonces, ¿por qué estos resbalones? Pongan las cosas sobre la mesa, hombre, que el pueblo ha estado colaborando. Mira esta respuesta de los adultos mayores. Ha sido más que sorprendente, positiva, halagüeña. Den las informaciones como tienen que darle. Llámenle al pan y al vino. Si viene la vacuna el día 15 y no llegó, digan las causas por qué no llegaron. Si vienen el 17, bueno, van a llegar el 17 porque hubo un retraso en el vuelo. Hablen sin tapujos, que la población acepta los datos, la verdad, pura y simple. Así no tienen que tener memoria para estar patinando y tener una pasta de jabón en la suela de los zapatos. La semana pasada, que tú entendiste que era algo radical mi pronunciamiento, yo te decía que había una descoordinación tremenda en el gabinete de salud, que había una desconexión entre el ministerio, el gabinete, la información,
que había una regla que lamentablemente se había instaurado ahí, que era la improvisación. Y me referí a la atención que debía poner en ese sentido la encargada de ese gabinete, que es la vicepresidenta de la República. Te lo decía la semana pasada. Incluso llegué hasta el extremo de decir, si no pueden coordinar a ella que renuncie. Quizás eso fue desconsiderado, radical, pero es que es preocupante lo que sucede en el gabinete de salud. Y te voy a decir por qué, Atahualpa. Mientras el ministro y la vicepresidente hablan de que se está en estudio el asunto de las cepas, que no afirman la existencia de las mismas. En el día de hoy, el asesor del Ministerio de Salud Pública para respuesta de la pandemia, el doctor Eddie Pérez Ten, dijo que las autoridades ya han identificado las variantes B11247 de Bélgica, que incide en el municipio Santo Domingo Este y en la provincia de Espaillat, así como la B1165 del Reino Unido, también detectada en la provincia de Espaillat, la B1429 de Estados Unidos en la Altagracia y también la B1108 en el Distrito Nacional. También circula en el Distrito Nacional la variante B11122 de los Países Bajos. Todo eso explicado por el doctor Eddie Pérez Ten, asesor especial del Gabinete de Salud, que da esos detalles. Es decir, el gabinete tiene la información, porque entonces fue asesor principal. Entonces la vicepresidenta dice que, bueno, que puede ser, pero que eso se está estudiando. El ministro que acá recién llega, hay que entender que acaba de llegar ahí, no se le puede exigir más. Dice que, bueno, que no sabe, no dan una definición. Que sí, que no. El problema, Atahualpa, es que hay una descoordinación tremenda, tremenda. Y eso, Atahualpa, como tú dices, resta imagen a un gabinete que debe recibir el apoyo solidario de la ciudadanía frente a esta pandemia. Entonces hay una atomización, ahí no hay. Todo luce que las medidas son improvisadas. Te estoy diciendo que eso lo dijo hoy el doctor Eddie Pérez Ten, asesor especial del Ministerio de Salud Pública para la respuesta de la pandemia. Entonces, ¿cómo puede ser que? Entonces, ni hay información idónea, ni hay coordinación en el gabinete. Entonces, ahí yo digo, si la vicepresidenta está abrumada, que, bueno, vamos a poner otro gerente ahí, que por lo menos organice eso. Yo creo que ella ha hecho un buen trabajo, Juan Sebastián. Esa señora está entregada en cuerpo y alma a eso. Es un asunto de comunicación. No todo el mundo es experto en eso, no todo el mundo maneja eso. No hay una política, y más el Ministerio de Salud Pública está con todos los ojos de la República Dominicana y más allá, encima de él por todo lo que ha pasado y que es el ministerio más importante ahora mismo. Atahualpa, el asunto es de gerencia. Tú puedes tener todos los deseos y la intención, pero es la gerencia, es un proceso de efectividad. Doña Raquel es muy buena gerente. Fracatira, puede disponerse en cuerpo y alma, manejar desde aquí el Perseverance en Marte y no lo va a lograr. Yo no comparto. Entonces, lo que te quiero decir es que hasta ahora, que uno con esto uno no hace, esto no es una crítica, es una sugerencia a la vicepresidenta como encargada del gabinete, que en la medida de lo posible la información que se rinda sea adecuada, puntual, rápida, creíble, y que toda esa descoordinación termine en el gabinete de salud, que eso trabaje como un solo ente. Que limpie un poco el área, que limpie un poco el área de estrategia comunicacional. Eso es lo que ella tiene que hacer. Venimos en un momentito, regresamos en el próximo bloque.